Rechazo corneal. Complicaciones posoperatorias, rechazo corneal. Las visitas frecuentes al consultorio son necesarias para facilitar una rápida rehabilitación de la visión y el reconocimiento temprano de las numerosas complicaciones que pueden ocurrir después de un trasplante de córnea. El éxito a largo plazo de un procedimiento depende del manejo posoperatorio apropiado y del cumplimiento del paciente. La atención posquirúrgica de rutina incluye el uso a corto plazo de antibióticos tópicos, un ciclo prolongado, quizás indefinido, de corticosteroides tópicos como lo es la prednisolona, o la emulsión oftálmica de difluprednato al 0.05% o la fluorometolona al 0.25 o 0.1%. Fallo primario del donante o insuficiencia endotelial primaria. Cuando un injerto está hematoso desde el primer día posoperatorio y permanece así, sin signos inflamatorios, la razón puede ser una deficiencia del endotelio del donante. La mayoría de los cirujanos permite al menos 4 semanas y hasta 2 meses para la resolución espontánea del edema antes de considerar un reinjerto. La causa del fracaso del donante no siempre está clara y puede estar relacionada con la manipulación intraoperatoria del tejido. Fallo endotelial tardío no mediada por inmunidad. En ausencia de inflamación aguda o rechazo del injerto, el edema corneal visualmente significativo meses o años después del procedimiento puede deberse al desgaste normal de las células endoteliales, que ocurre a un ritmo de 4 veces mayor que en las córneas no trasplantadas. En el CDS, la densidad media de células endoteliales disminuyó en un 70% durante los primeros 5 años después del trasplante. Al cabo de 10 años había disminuido un 76%. Esto mostró que la probabilidad acumulada de 10 años de falla del injerto no mediada por inmunidad fue mayor en pacientes tratados por edema corneal pseudofáquico o afáquico que en pacientes tratados por distrofia corneal de Fuchs. La mayor tasa de fracaso puede estar relacionada con la colocación de una lente de cámara anterior mal diseñada o la colocación inadecuada de lente durante una cirugía de catarata compleja previa. Estos problemas pueden requerir un cambio de la lente intraocular en el momento del trasplante de córnea. Además, los pacientes con un diagnóstico previo de glaucoma, especialmente aquellos con antecedentes de cirugía de glaucoma, particularmente cirugía de derivación de tubo, y en menor medida aquellos que toman medicamentos para el glaucoma, enfrentan una mayor posibilidad de falla del injerto que los pacientes que no tienen antecedente de glaucoma. Rechazo del injerto. El rechazo del aloinjerto corneal rara vez ocurre dentro del primer mes, sin embargo puede ocurrir muchos años después de este trasplante corneal. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Y puede ser epitelial, subepitelial, estromal o endotelial. Estos tenemos un cuadro aquí donde vamos a ver los signos dependiendo de qué tipo de rechazo tenemos, el tratamiento que se le va a dar a cada uno de ellos. El reconocimiento y el tratamiento oportuno del rechazo son fundamentales, ya que el rechazo endotelial continuo provoca una pérdida irrecuperable de células endoteliales. En cada visita es importante revisar con el paciente los síntomas del rechazo del injerto, que pueden incluir dolor, enrojecimiento, fotofobia y disminución de la visión. El personal del consultorio puede recibir capacitación sobre cómo responder si un paciente de queratoplastía llama con estos síntomas. La mayoría de los episodios de rechazo del injerto no causan fracaso irreversible del injerto si se reconocen tempranamente y se tratan de manera intensiva con corticosteroides. El rechazo al trasplante de córnea después de la queratoplastía penetrante ocurre en 4 formas clínicas distintas que ya vimos anteriormente en el cuadro, que pueden ocurrir solas o en combinación. Así como podemos ver en la primera imagen, donde evaluamos un rechazo epitelial con infiltrados subepiteliales. En la siguiente imagen podemos ver un rechazo del injerto que se manifiesta con infiltrados subepiteliales. Y en la última imagen, la de abajo, podemos observar un rechazo endotelial
¿verdad? Donde vamos a observar las líneas de Kodadoust. Prevención del rechazo al injerto. Según una encuesta realizada a miembros de la Cornea Society, el acetato de prednisolona al 1% es el corticosteroide tópico de elección para la profilaxis contra el rechazo del injerto, con la dexametasona como otra opción. El difluprednato suele reservarse para ojos con alto riesgo de rechazo y el oteprenol o la fluorometolona puede ser preferibles para los pacientes que responden a esteroides o para los pacientes fáquicos. En casos de bajo riesgo, la dosis suele ser de 4 veces al día durante 3 meses, luego se reduce gradualmente a una gota cada mes hasta que se reduce a una vez al día. Si no se produce episodios de rechazo en los primeros 6 a 12 meses, se puede cambiar al paciente de prednisolona al 1% a fluorometolona al 0.1% o loteprenol al 0.2%, lo que va a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con los corticosteroides. Al paciente fáquico se le pueden reducir gradualmente los corticosteroides o mantener uno de baja concentración para minimizar el riesgo de cataratas. El paciente pseudofáquico o afáquico normalmente se mantiene con un régimen de esteroide una vez al día. Se debe seguir realizando un seguimiento de los pacientes que usan esteroide para detectar elevación de la presión intraocular. En casos de alto riesgo, se ha informado el uso de diversos agentes inmunosupresores, incluidos la ciclosporina oral, tacrolimus y micofenolato de mofetilo. Pero estos medicamentos requieren un seguimiento muy cuidadoso debido a su estrecho índice terapéutico. Se ha recomendado el uso de tacrolimus tópico en pacientes de alto riesgo.